Con Resident Evil 7, Capcom dio un giro a su propia franquicia. De por sí, ya era arriesgado cambiar al protagonista por uno completamente nuevo y que nada tenía que ver con Leon y la pandilla. La tan querida cámara al hombro había quedado atrás. Ahora sería un juego en primera persona. Hay algo en esta decisión que en lo personal me parece brillante, y es que te sumerge de lleno en la aventura de nuestro nuevo protagonista, y eso Capcom lo sabía. La franquicia venía de Resident Evil 6. Para ese juego ya teníamos más que internalizados a los protagonistas de la saga. Chris y Leon son intocables, tanto fuera como dentro del universo que forman parte. Capcom tenía la obligación de regresarnos a las raíces de la franquicia. Querían entregarnos un survival horror, pero tratar de hacer un juego de survival horror con los protagonistas que ya tenían acabaría siendo un efecto Doom. Sería un survival horror, sí, pero no para el jugador. Aquí es donde entra el protagonista de este video, Ethan Winters. Trapped in the twisting halls of a horrifying mansion, an army of gruesome creatures thirst for your blood. With a racing heart, you open each door. Will it lead you to safety, or just draw you closer to Resident Evil? From Capcom, rent it today. Durante más de una década, la saga persiguió la acción. Lo que comenzó con la revolución de Resident Evil 4 terminó convirtiéndose juego tras juego en un espectáculo cada vez más grande. Para cuando Resident Evil 6 llegó en 2012, la franquicia seguía vendiendo millones de copias, pero había dejado de dar miedo. Capcom no solo necesitaba un nuevo juego, necesitaba recuperar la identidad de Resident Evil. En Resident Evil 4 había bastante terror, pero Leon ya era un protagonista competente. En Resident Evil 5, Chris y Shiva son agentes especiales. Es un juego más enfocado a la acción cooperativa, mientras que Resident Evil 6 era un blockbuster de acción con explosiones por todos lados. En Resident Evil 7, Capcom parecía estar respondiendo a las críticas de Resident Evil 6. No es que haya sido un mal juego, pero para la mayoría de jugadores ya no se sentía como un Resident Evil. De tener 4 campañas, volvemos a un solo protagonista. La acción frenética fue sustituida por un ritmo más lento y pausado, pasando de explosiones y zonas de guerra a una casa en Luisiana y cambiando las hordas de enemigos por una cantidad más contenida, pero que se saben hacer sentir más peligrosos. Ethan simboliza el regreso de la saga al survival horror. No es un policía, no es un agente especial ni tampoco puede derribar rocas gigantes con sus puños. De hecho, no sabe ni disparar apropiadamente un arma. Y eso lo podemos notar en cómo en su secuela ya tiene un mejor manejo de estas. Es un tipo normal que se adentra a la boca del lobo sin saberlo. Él va en busca de su esposa, quien llevaba un tiempo desaparecida. Eso lleva a Ethan a lo más profundo de Luisiana, más específicamente a la mansión Baker. Y es aquí en donde Capcom no solo nos presenta un nuevo personaje estelar, sino que también nos presenta la filosofía de los dos juegos en donde es protagonista. Porque para poder salir del infierno, Ethan Winters debe sufrir. It's fucking hard. Something evil has been released in a secret underground lab. Now, one team has 3 hours before it can't be stopped. I can't allow you to leave. Open the door. Resident Evil, rated R. I've been a bad girl. Opens everywhere tomorrow. La mansión de los Baker es todo lo contrario a la mansión Spencer. Mientras la mansión de las montañas Erclay era elegante, infinita y hasta cierto punto pulcra, aquí en Dulby tenemos una casa que parece abandonada, en ruinas, con comida podrida en el refrigerador y con la madera rechinando en todo momento. Eso de entrada ya da una sensación de que algo raro está pasando. Cuando Ethan se encuentra con Mia, su esposa, el jugador ya sabe que algo no está bien con ella. Y es fácil juzgar las acciones del protagonista ante la situación, así como juzgamos a las víctimas que toman decisiones estúpidas en una película de terror. Y es que Capcom no solo cambió la cámara al hombro por una cámara en primera persona, sino que también cambió sus referencias cinematográficas. Mientras en los primeros juegos había influencia del cine de zombies de serie B,
y en su segunda trilogía dieron el salto al cine de acción, en Resident Evil 7 estamos en lo más puro del grindhouse americano, un horror rural, sucio y claustrofóbico. En esta atmósfera no somos un héroe de acción como lo pudo haber sido Leon en Resident Evil 4 y en sus posteriores apariciones. Aquí somos la víctima atrapada en la casa de unos asesinos. La atmósfera es densa. Los sustos, si bien son jumpscares, también son psicológicos, porque el jugador de antemano ve lo que está a punto de asustarlo. El juego nos prepara y no podemos hacer nada al respecto, más que seguir avanzando. Es obvio concluir que todos los protagonistas de Resident Evil han sufrido. Incluso en los remakes hacen más foco en esto con el personaje de Leon, pero el sufrimiento de Ethan se centra más en lo físico. Al inicio del juego nos enfrentamos a una versión poseída de Mia, quien comienza a atacarnos con un cuchillo. Las heridas duelen, cada corte y apuñalamiento se sienten. Todo ese primer enfrentamiento parece sacado de la saga de Evil Dead. Es clara la referencia al cine y gore de Sam Raimi. Hasta el carro en el que Ethan llega a la casa es bastante parecido al carro que Ash usa en Evil Dead. La primera parte del enfrentamiento termina con Mia cortando con una motosierra la mano de Ethan. De nuevo, volvemos a las referencias de Evil Dead. Y así es como empieza Resident Evil 7, el regreso de la franquicia al survival horror. A lo largo de la historia, Ethan sufre físicamente. Pero ¿por qué Capcom tomó la decisión de torturar a uno de sus protagonistas? A primera vista, Ethan parece seguir el viaje del héroe clásico. Es un hombre común que recibe un llamado a la aventura y cruza el umbral hacia un mundo desconocido. A lo largo del juego, Ethan afronta diversas pruebas. Campbell entiende las pruebas como experiencias que transforman al héroe. En Resident Evil 7, esas pruebas también existen, pero antes de fortalecer a Ethan, lo destruyen física y emocionalmente. Como en el viaje del héroe, Ethan también desciende a lo más profundo, y con ese descenso viene la prueba suprema. Resident Evil 7 es muy literal en este aspecto, porque Ethan, conforme avanza, desciende a las minas. La recompensa para el héroe tradicional es un elixir. Para Ethan, si bien su recompensa es la vacuna, la verdadera recompensa como protagonista de un survival horror es salir con vida. Al final, Ethan regresa cambiado, pero ese cambio es algo en lo que profundizaré un poco más en un próximo video sobre Resident Evil Village. 今度はゾンビのブールブールバイオハザードデュアルショックバージョン。カプコン。Capcom entendió que para regresar al horror característico tenía que despojar al jugador de la seguridad de controlar a un protagonista competente. Por eso tomó el viaje del héroe y lo subvirtió. El sufrimiento es parte del horror que quería transmitir. La razón no es solo ver a nuestro protagonista sufrir mutilaciones a diestra y siniestra, sino que el terror funciona mejor cuando el personaje pierde poco a poco el control de la situación. Stephen King ha comentado que los personajes deben ser personas normales a quienes les suceden cosas extraordinarias. Así el lector se involucra más porque le importa lo que le pase. No es casualidad que Ethan terminara ganándose el cariño de muchos jugadores. Al principio fue rechazado precisamente porque no era Leon ni era Chris, pero esa era la intención de Capcom. Necesitaban a alguien que pudiera sentirse vulnerable, y fue esa vulnerabilidad la que terminó convirtiéndolo en uno de los protagonistas más humanos de toda la franquicia. Resident Evil 7 no convirtió a Ethan en un héroe porque aprendiera a disparar mejor o porque derrotara al monstruo final. Lo convirtió en un héroe porque soportó un infierno diseñado para quebrarlo, y aún así siguió adelante. En Resident Evil, Leon y Chris representan la acción y la experiencia. Ethan representa la vulnerabilidad, y para que Resident Evil volviera a dar miedo, Ethan tenía que sufrir. This fucking family. A sumptuous feast of holiday delights. Gourmet treats for any occasion. The most intense PlayStation games ever. Resident Evil 2 and Resident Evil, the director's cut. Now supports DualShock analog controller.